Bien, vamos a repasar entonces la segunda parte del taller que tiene que ver con el teorema de Tales de Mileto. El teorema de Tales de Mileto dice que si tengo tres o más rectas paralelas, acuérdense que las rectas paralelas son las que van siempre a la misma distancia entre ellas y que nunca en su proyección se van a cortar. Esas tres rectas paralelas o más rectas paralelas que son atravesadas por dos o más transversales, los segmentos que se forman entre ellas podemos establecer una serie de relaciones de proporcionalidad. Este teorema se usa también para poder encontrar distancias que cumplen con esta condición. ¿Listo? Entonces voy a identificar los segmentos que encuentro, que sería un primer segmento que va de este punto a este punto, que lo voy a llamar segmento desde A hasta B. Otro segmento que va desde B hasta C, que es desde este punto a este punto, esta medida. O también puedo establecer la medida del segmento AC dentro de la recta transversal. Otros segmentos que podemos encontrar es el segmento DE, que es este trozo, y el segmento EF, que es este de acá. Adicionalmente, el segmento DF, que es el segmento grande. Teniendo en cuenta eso, puedo establecer una serie de relaciones de proporcionalidad. Recuerde que la proporcionalidad tiene una razón que es igual a otra razón. Esto es una relación de proporcionalidad. Entonces vamos a verificar cómo podemos ubicar los segmentos dentro de esta relación. Entonces puedo identificar que según el teorema de Tales, el segmento de AB, que va desde A hasta B, respecto al segmento que va desde B hasta C, es igual, y ahora voy a buscar sus segmentos correspondientes. El segmento correspondiente a AB es DE. Esa correspondencia la puedo ubicar dentro de la misma transversal o la puedo ubicar en la transversal contraria en la misma posición respecto a las dos paralelas. Entonces, ¿quién es correspondiente a AB? ¿Es correspondiente BC? ¿Es correspondiente DE o es correspondiente AC? Esta es la que no es correspondiente porque no está respecto a las mismas paralelas. ¿Listo? Entonces voy a encontrar correspondencias. Puede ser AB con DE. Y si tuve en cuenta que es BC el que está abajo, pues voy a buscar la correspondiente a BC en la otra recta transversal, que sería EF. Puedo ubicar más relaciones de proporcionalidad. Puede ser, por ejemplo, la línea larga, que es AC, con respecto a la línea larga de acá, que es DF, con, por ejemplo, BC y EF. Entonces, puedo encontrar muchas más relaciones de proporcionalidad entre esos segmentos que se ubican dentro de las rectas paralelas sobre las transversales. Vamos a verlo con ejemplos numéricos. Bueno, miremos el punto cuarto del taller. Esta es la figura A, en el punto cuarto del taller, y en la figura A me están pidiendo que, teniendo en cuenta el teorema de Tales de Mileto, encontremos el valor para X y encontremos el valor para Y. En esta figura puedo utilizar el teorema de Tales de Mileto porque encuentro cuatro rectas paralelas, que es la recta A, la recta B, la recta C y la recta D, que son paralelas, cortadas por dos transversales, que sería esta línea de acá y esta línea de acá. Encontramos algunos valores, que es el segmento, este primer segmento que vale 4, este segundo segmento que vale 6, este tercer segmento que vale 8. También puedo encontrar que el segmento largo sería la sumatoria de esos valores, que sería 18. También ubico este segmento que equivale a 6 unidades. Me piden que encuentre la medida de este segmento y la medida de este segmento. Entonces vamos a iniciar con la X. Vamos a establecer relación de proporcionalidad respecto a la letra X. Respecto a la letra X, entonces conozco dos valores correspondientes, el que está frente a él, que es 4, y el que conozco dentro de su misma transversal, es decir, 6. Otro valor correspondiente sería Y, pero pues Y no lo conozco, entonces voy a utilizar los que conozco. Conozco el 4 y conozco el 6, el 4 por estar frente a él y el 6 por estar sobre la misma transversal. Entonces digamos que voy a relacionarla con el 4.
y con el 6. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta el orden que establecí, voy a ubicar correctamente aquí el valor, teniendo en cuenta la relación. Entonces, ubiqué la relación x a 4, es decir, x a 4, y el 6 debo buscar la correlación con el mismo valor, con la misma propiedad, es decir, aquí fue enfrente, entonces con el 6 también lo voy a hacer enfrente, el valor que le corresponde es 8. Si lo hubiera hecho al revés, entonces, por ejemplo, x6 y 4, entonces el valor que correspondería en la parte de abajo sería, entonces lo relacioné, x con el 6, entonces en la misma transversal, la última posición, entonces el 4 vendría relacionado con el número que esté en la misma transversal en la última posición, que en este caso también sería 8. Cualquiera de las dos formas en las que yo la solucione me tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces miremos, bueno, en este caso lo ideal es que se solucione hacia abajo. Entonces voy a tenerlo presente, voy a pasarlo para aquí enfrente para que podamos hacerla, de manera vertical, que es como se desarrolla una ecuación. Esto es una ecuación. Entonces acordémonos que yo les decía la vez pasada que para hacer un despeje de ecuación sencillo de esta manera, en donde tenemos enfrentadas dos cantidades que están en forma de fracción, entonces vamos a hacer lo siguiente. Coloco la variable, que en este caso es x, el número que se cruza con la x siempre divide y los otros dos números multiplican. 4 por 6. X sería igual a 6 por 4, 24 octavos, y 24 octavos es 3. La medida de x es 3. Si lo hubiera solucionado de esta manera, tendría que haber obtenido el mismo resultado. De nuevo, el número que se cruza con la x es 8, que es el que divide, y los otros dos multiplican en el numerador. Entonces, desde cuenta que llegamos a la misma expresión, es decir, el resultado va a ser el mismo. Entonces, no interesa la relación que usted utilice desde que sea correcta el orden en que utilice los números. Vamos ahora a hacer la relación de proporcionalidad, pero ahora con respecto a la variable y, para encontrar el valor de la y. Entonces, yo miro quiénes son correspondientes a y. Correspondientes a y es el que está enfrente de él, que en este caso es 6, o el que está conocido en la misma transversal, que puede ser 6, o x, que ya conocemos que equivale a 3. Entonces, no sé, vamos a utilizar cualquiera de ellos. Yo voy a utilizar el 6, que es el que está enfrente de él. Recuerden que ya verificamos que usted puede hacerlo con cualquiera de los otros dos. Con 6. Y voy a seleccionar este valor conocido que está acá, lo pongo acá. Y tengo en cuenta que si aquí usé la relación que es estar enfrente de y, aquí también voy a utilizar la relación que es estar enfrente de 6, es decir, 8. Al momento de resolver la ecuación me quedaría y igual a el número que se cruza con la y divide, que es 8. Los otros dos números se multiplican. 6 por 6 sería 36, y es igual a 36 octavos. 36 octavos se puede simplificar, mitad de 36, 18, mitad de 8, 4, mitad de 8, 9, de 18, 9, mitad de 4, 2. Es decir, que el valor de la y es 9 medios, no hay necesidad de convertirlo a decimal. Así es suficiente, vamos a trabajar con racionales en su expresión fraccionaria. Allá tendríamos el valor de x y y. Este mismo razonamiento y procedimiento lo vamos a realizar con todos los ejercicios del punto 4. Bien, todos los problemas que están desde el punto 5 del taller se resuelven por medio del teorema de Tales de Mileto. Entonces aquí lo ideal es identificar las líneas paralelas y las líneas transversales. Entonces tenemos una primera línea paralela que es 4 con respecto a la línea A. Tenemos una línea paralela, una línea transversal que es 2, que es este pedacito de acá, y la larga que mide 4 centímetros según la imagen. También conocemos la medida de este segmento que es B, la variable B, y la medida completa que es la variable C. Aquí encontramos un triángulo metido dentro de otro triángulo. Esa es una propiedad de semejanza de triángulos. Como los triángulos son semejantes, es decir, está uno dentro del otro,
también esa relación de semejanza indica que hay una relación de proporcionalidad. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar las medidas que hacen falta, que en este caso es la medida de B y la medida de A. La medida de B es esta pequeña de acá. Entonces podemos establecer relación de proporcionalidad respecto a la variable B. Respecto a la variable B que conozco la medida de todo el segmento completo, que es 6, es el primer valor que voy a ubicar, y conozco también la medida que está enfrente de ella, que es 2. Respecto a eso voy a tener en cuenta qué relación se cumplió. Entonces de B a 2, miré la que estaba enfrente de B. Entonces con respecto a 6 también voy a mirar que sea la que esté, la que cumple la misma relación. Es decir, si es la más larga de acá, pues también será la más larga de acá, que en este caso es 4. Resuelvo la ecuación. El número que multiplica la B divide, los otros dos números se multiplican. Me quedaría B igual a 12 sobre 4. Y 12 sobre 4 es 3. La medida de B es 3. Vamos a calcular ahora la medida de A. La medida de A vamos a tener en cuenta la misma relación. En este caso vamos a establecerla respecto a la variable A. Entonces respecto a la variable A, que conozco que sea correspondiente, conozco el 4, que es la misma longitud, la misma base, pero en el triángulo pequeño. Entonces voy a relacionarlo con 4. Y voy a buscar otro valor que tenga dentro del mismo triángulo largo, que podría ser, por ejemplo, esta medida larga, que sería la de este lado, que es 4, respecto a la misma medida, pero en el triángulo pequeño, que es este triangulito de acá. Entonces tuve en cuenta la base del largo, que es A, con respecto a la base del pequeño, que es 4, y la medida del lado largo acá, que es 4, respecto al pequeño, que sería 2. Resuelvo la ecuación, el número que se cruza con la A divide, los otros dos multiplican. 4 por 4, 16. 16 sobre 2 es 8. Podría haber establecido la relación de la base del grande con respecto a la base del pequeño, y de este lado, que ya lo encontramos, que es B, que es 3, con respecto al largo, que sería 6, y el resultado tendría que haberme dado igualito. Bien, el séptimo punto es un problema. Se extrajo pues la imagen como en triángulo. Acá hay unos libros apilados. Vamos a darle el valor de la X porque realmente me preguntan que cuál es la altura de los libros respecto a una altura que hay acá, que es como un portalápices, y encuentran estas dos medidas que ya están en la imagen. Entonces es como que extrajimos el triángulo que aparece ahí. Entonces tengan en cuenta que vamos a hallar la relación del teorema de Tales, pero respecto a dos triángulos, a un triángulo grande que aparece acá y respecto a otro triángulo más pequeño, que es este. Entonces por consiguiente necesito, por ejemplo, la medida de la base completa del triángulo, es decir, esta medida, para poder tener una medida completa de la base respecto a la otra base, que es la pequeñita. Pero esa medida puedo deducirla haciendo la suma de estos dos valores, que en total me daría 23. Y ya con eso puedo establecer relación respecto a dos triángulos. Un primer triángulo, que es el triángulo grande, que mide 23 por X acá, y otro triángulo más pequeño, que es este verde, que mide 8 por 18. Entonces ya ahí puedo establecer relación respecto a sus medidas. En este caso sería X con respecto a 23, que sería la altura respecto a la base, y en la otra también tendría en cuenta en el mismo orden la altura respecto a la base. 18 sobre 8. Pude haberlo hecho diciendo, por ejemplo, la altura del triángulo grande respecto a la altura del triángulo pequeño igual a la base del triángulo grande manteniendo el orden respecto a la base del triángulo pequeño. ¿Qué es lo que no podría haber sido? Lo que no podría haber sido, por ejemplo,
la altura del triángulo grande respecto a la base del triángulo pequeño, porque son dos magnitudes diferentes, altura respecto a base, igual a base del triángulo grande respecto a altura del triángulo pequeño. Esto no pudo haber sido porque tengo mal relacionadas las magnitudes. Entonces deben guardar un orden. De cualquiera de las dos maneras en que lo realicemos, el número que se cruza con la X va a ser 8. Entonces dése cuenta que realmente estamos estableciendo la misma relación. Y multiplicamos las otras dos cantidades en el denominador, que sería el 18 y el 23, me quedaría la misma. Realizamos la operación 23 por 18. Eso me da 414 octavos. Sí, 414 octavos. Lo podemos hacer de simplificar o hacer la división, y si no la dejamos como de 5. Al resolver la división nos da 51,75. Teniendo en cuenta que ya resolvimos el punto 5 y el 7 del taller, ustedes solamente resolverían el punto 6 y el punto 8 para finalizarlo.